yo le pedí a Dios que me muestre una palabra, porque la verdad que no sabía de qué podía llegar a hablar, no sabía qué tema, qué palabra Dios tenía para mí. Entonces, orando, Dios me mostró un tema que yo había superado, un tema que yo ya había logrado cambiar. Y ese tema es sobre el perdón. Y qué difícil que es perdonar muchas veces, ¿no? Cuando alguien te hace algo malo, cuando alguien quizás habla mal de vos, o esa persona que vos habías depositado mucha confianza, te traiciona. Y yo sé que Dios hoy me trajo esta palabra porque va a haber gente acá que la va a recibir. Así que bueno, yo anoté varios puntos y el primero es el perdón, pero hay diferentes tipos de perdón, no solamente el perdón, sino que el primer punto que tengo yo es el perdón hacia los demás. Porque muchas veces nosotros nos ofenden, nos dicen cosas feas, o quizás alguna persona nos hiere, y el primer punto para mí, el más importante, es el poder perdonarlo, es el poder aceptar eso, aceptar que te equivocaste o que la otra persona se equivocó, y muchas veces no es solamente vos perdonar, sino también es aceptar el perdón de otra persona. Porque no es solamente hablar y decir, bueno, te perdono, o solamente, porque a veces son palabras vacías. Quizás hay alguna discusión, algún problema, y uno cuando quiere que ese problema se acabe, te dice, bueno, perdón. Y no se queda solamente en esas palabras, es demostrarlo con actos, con cosas que vamos haciendo. Bueno, ese era el primer punto que yo tenía. Y el perdón a los demás no es solamente una palabra, no es solamente algo que no tiene sentido, sino que es un mandamiento. Y que, como yo creo que todos sabemos, un mandamiento se tiene que cumplir. Porque si no lo cumplimos, ¿qué estamos haciendo? Estamos pecando. Y en la Biblia habla sobre que tenemos que perdonar, y tengo acá el primer versículo que es Mateo 6, del 14 al 15, y dice así, donde Jesús dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Acá lo dice claro, que Dios nos perdona si primeramente nosotros perdonamos. Y como decía recién, qué difícil es a veces tener que perdonar a alguien que te hizo algo malo. Quizás algún papá, alguna mamá que no tuvo, o quizás depositaste tu confianza en alguien que no pudo cumplir, o que traicionó eso. Quizás puede ser algún noviazgo que pasaste, algún matrimonio, algún papá, alguna mamá, alguna persona cercana tuya que te traicionó, que te hizo algo malo. Y acá dice que el primer punto es que tenés que perdonar para que Dios te perdone a vos. Y como le decía recién, perdonar a otros es esencial, porque la única manera de que Dios nos perdone a nosotros es esa. Primeramente, nosotros perdonando a los demás, primeramente aceptar que nos estamos equivocando, que tenemos algo malo en nuestro corazón, que no nos está dejando avanzar, que no nos deja fluir en la presencia de Dios. Y a mí me pasaba eso, que me costaba perdonar. Me costaba tener una comunión con Dios justamente por eso. Porque yo tuve mucho tiempo en mi vida, como ustedes saben, mis papás son pastores, desde que yo soy chico, siempre fue así. Hace poco cumplió 19 años. Y yo prácticamente toda mi vida la pasé en la iglesia, justamente en esta iglesia de acá. Y yo me crié acá. Yo escuchaba las prédicas, yo me iba a hacer la cuna, antes era la escuelita bíblica, yo estuve acá siempre. Y siempre recibí palabra de Dios. Pero llegó un momento que yo fui creciendo y yo escuchaba de Dios, estaba sentado, estaba ahí, quizás como están ahí ustedes, pero no recibía nada. Solamente estaba ahí llenando un lugar. Y lo que yo les quiero contar es que cuando yo era chico, cuando llegué a la escuela, empecé teniendo una clase de amigos que os llevo a un colegio cristiano. Entonces, por lógica, mis compañeros también eran cristianos, ¿no?
Entonces yo tuve unas amistades que ellos iban a la iglesia, ellos se congregaban, ellos servían, estaban en alabanza, en multimedia. Yo en aquel entonces estaba en arte. Entonces fue pasando el tiempo, fui creciendo hasta que llegué a mi adolescencia. Y cuando yo empecé el secundario, me empecé a relacionar con otro tipo de amigos distintos. Dejé de tener los amigos que tenía, porque yo decía, los amigos que tengo son aburridos, no quieren hacer nada, siempre quieren estar en la iglesia, y yo no me siento identificado con eso. Entonces me empecé a juntar con otro tipo de amigos distintos, ¿no? Y esos amigos que yo tenía iban a un colegio cristiano, pero no creían en Dios. Su familia estaba apartada, o a veces, muchas veces, justo habían encontrado vacante en ese colegio, entonces los mandaron. Y ni siquiera conocían de Dios. Y yo me empecé a juntar con esa gente, me empecé a juntar con ese que yo hacía llamar que eran mis amigos. Me empecé a relacionar con ellos y yo quería ser como ellos. Y lo que quieren hacer siempre los chicos en la adolescencia, que es tomar, probar cosas nuevas, estar con chicas, tener novias, bueno, las mujeres viceversa novios. Y yo quería eso, porque yo decía, yo no quiero venir acá en la iglesia, mirá si voy a tener que esperar hasta que Dios me mande una chica para que yo conocerla, ponerme de novio, y tener que esperar todo eso. No, mejor me fijo que sale. Y así fue como yo me fui relacionando con esos amigos que tenía, y mi corazón mostraba eso. Yo tenía en mi corazón enojo muchas veces hacia mis papás, porque ellos me querían corregir, me querían enseñar, y fueron un montón las veces que discutimos, que peleamos, y así fue pasando el tiempo, y yo todavía no podía cambiar eso en mí. Era algo que me costaba mucho, y así entró en mi corazón la falta de amor. Yo llegué a un punto que no quería a nadie, porque las personas que yo conocía, mi entorno, todos eran cristianos y todos llevaban a lo mismo, que era Dios. Y yo no quería saber nada con Dios. Justamente todas las cosas que yo quería hacer ni siquiera estaban relacionadas a Él. Era todo lo contrario. Y muchas veces en el colegio decían, ¿así vos sos el hijo del pastor? ¿Vos haces eso? ¿Vos decís eso? ¿Vos decís esas cosas? Y muchas veces me juzgaban y hablaban de mí. Y yo en parte me sentía orgulloso de eso, porque yo quería demostrar que era distinto, que yo no me congregaba. Yo no quería mostrar que yo venía a la iglesia, que yo estaba en arte, me daba vergüenza que los demás entendieran que yo estaba en arte. Y así fue pasando el tiempo, yo seguí teniendo eso en mi corazón, ese enojo, esa amargura. Hasta que llegó un momento que empecé a conocerla a Agustina, hoy es mi esposa, y todavía solamente éramos amigos, porque recién nos estábamos conociendo. Y hablando, habíamos dicho, ¿y si vamos al encuentro? Bueno, dale. Yo la verdad que no esperaba nada del encuentro. Yo decía, bueno, voy a ir a ver si estoy un rato más con ella, porque en ese momento no me podía mover tan seguido. Y dije, bueno, voy a ir al encuentro así, y un rato con ella, de paso, bueno, y un poco en la iglesia. Y yo fui ese día, y yo no esperaba nada, pero ese día recibí. Ese día habían dado una palabra justamente sobre el perdón, sobre cosas que tenemos que dejar atrás. Y el punto que a mí más me dolía era el perdón a mis papás. Y justamente ese día lo habían hablado. Y ese día yo sé que se rompió algo en mí. Yo sé que hubieron cadenas que se rompieron en mi corazón. Y a partir de ese momento yo pude empezar a amar verdaderamente. Yo pude empezar a sentir ese sentimiento que quizás para muchos es normal, pero yo no lo sentía. Yo sentía en mi corazón que tenía una piedra, que cada persona que se quería relacionar conmigo me trataba bien, yo los trataba mal, y que no quería a nadie, estaba vacío. Entonces, a partir de ese momento fue un antes y un después en mi vida. Mi vida empezó a cambiar, yo empecé a crecer, empecé a madurar, empecé a buscar más de Dios, empecé a tener una comunión con Él que nunca antes había tenido, porque yo antes no oraba solamente cuando tenía prueba, quería que me vaya bien, me llevaba todas las materias,
Y yo decía, Dios, acordate de mí cuando me llevaba como 10 materias. Y solamente en esos momentos buscaba a Dios. Yo creía que Dios era una varita mágica, que si yo me portaba bien cierto tiempo, Dios me iba a ayudar y después volvía a hacer lo que quería. Y así fue como yo pude cambiar eso malo que había en mi corazón. Pude empezar a amar de vuelta, pude empezar a querer. Y justamente pude aceptar el perdón. Y investigando más sobre el perdón, buscando en la Biblia, habla sobre que no necesariamente hay que olvidar la ofensa que te hicieron, sino que solamente a veces es dejarla de lado. Porque quizás van a haber cosas que marcaron tu vida, cosas que vos las vas a recordar siempre, porque son un antes y un después en tu vida. Pero todo tiene un propósito, y todo Dios lo hace para algo. Entonces, yo sé que hoy Dios les está hablando, yo sé que hoy Dios les está mostrando. Quizás tienen que perdonar a alguien, quizás a veces es su hijo, como yo le estaba contando recién, quizás se siente incomprendido muchas veces, quizás es algún familiar, o quizás a veces son ustedes, quizás se sienten abandonados, se sienten dejados. Y dice que el perdón es esencial para recibir también primero el perdón de Dios. Nosotros tenemos que perdonar para recibir el perdón de Dios. Dios no nos puede perdonar a nosotros si primeramente no perdonamos, si primeramente no dejamos nuestra ofensa de lado. Y dice que el perdón te libera de la amargura, del rencor y la tristeza. Entonces, qué importante que es el perdonar, porque llevamos cargas por un montón de tiempo, quizás por años, por algo que te pasó cuando eras chico, o quizás que te pasó ahora, pero te cuesta perdonar a esa persona. Y lo llevas a lo largo de tu vida, y no solamente lo llevas vos, sino que también lo regás quizás en tus hijos, lo regás en tu matrimonio, lo llevas a tu casa. Y muchas veces, cuando alguien te hace algo malo y te cuesta perdonarlo, vieron que cuando tienen una discusión, tienden a pelearse, se tienden a decir cosas feas, y siempre hay uno que quiere ganar, uno que dice algo más feo que el otro para hacerte quedar peor. Y otro punto que yo tenía importante es que tenemos que erradicar la venganza, porque muchas veces cuando tenemos discusiones, cuando tenemos peleas, entra ese sentimiento en nuestro corazón, el querer vengarnos, porque cuando alguien te hace algo malo, vos le querés hacer algo peor. Llega quizás esa cena familiar y está tu familia ahí, o ese familiar que no te llevas bien, y vos decís, no, porque ese familiar hace un montón de años no sabe lo que me hizo. No, mi mamá no me dejaba, porque mi mamá no estuvo cuando yo era chico. Y muchas veces entra eso en nuestro corazón, la venganza, el querer siempre hacer algo peor. Si alguien nos hace algo malo a nosotros le tenemos que hacer algo mucho peor. Y en Romanos 12:19 dice así: no venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, si la venganza es de Dios y dice que Él va a pagar, ¿por qué muchas veces queremos tomar justicia con nuestra propia mano? ¿Por qué nosotros queremos buscar el lastimar a la otra persona? Si el que se encarga de eso es Dios. Y otro punto importante que yo tenía es que tenemos que confesar nuestros pecados. Es importante estar en comunión con Dios, es importante el estar bien con Él, el buscar de Él. Porque Él es el que nos perdona. Y en 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, qué importante que es hablar con Él, qué importante que es confesarnos. Porque dice acá que si nos confesamos, Él nos perdona todos nuestros pecados. No importa lo que hayamos hecho, no importa qué tanto mal hayamos hecho a alguien. Si hoy estás dispuesto a perdonar, si hoy estás dispuesto a cambiar, Dios te perdona. Dios te da una segunda oportunidad.
Y Él nos asegura que si nosotros confesamos nuestros pecados en este versículo, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y muchas veces no necesitamos el perdón de otra persona, necesitamos el perdón de Dios. Porque vamos cargando con problemas, vamos cargando con cosas que venimos haciendo, con problemas del pasado, con problemas actuales, y siempre llegamos a lo mismo, que es la falta de perdón. Cargamos con eso que nos ata, cargamos con eso que hace que nuestro corazón esté vacío. Como yo les decía, mi corazón quizás era una piedra, porque no podía amar, no podía querer, no podía perdonar. Y la falta de perdón hizo que yo pierda un montón de cosas en mi vida. Un montón de veces perdí oportunidades, quizás por vergüenza, por temor, por enojo. Yo sé que me quería bendecir. Llegaban las reuniones, venían quizás pastores, profetas, y yo veía como a todos les profetizaban, como a todos les oraban. Yo estaba ahí y no sentía nada. Y yo oraba y le decía a Dios, Dios, si estás ahí, demostrame, no sé, quiero sentirte, porque la verdad que estoy ahí y no siento nada. Y yo jamás iba a sentir algo porque mi corazón estaba mal. Yo verdaderamente no lo buscaba. Yo quería ver para creer. Y eso fue lo que me hizo a mí que yo pierda todo. Que yo quizás tendría que haber avanzado, tendría que haber hecho cosas mucho antes. Y que quizás recién las estoy consiguiendo ahora. Quizás yo ya mucho antes tendría que haber predicado, mucho antes tendría que haber estado dando palabras. Pero por los errores que yo cometí, por las cosas malas que hice, perdí un montón de otras cosas. Y dejé de lado de Dios. Y en 2 Corintios 5:17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Qué clarito, ¿no? El versículo. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea que Él nos hace de nuevo. Él te da una segunda oportunidad. No importa el mal que vos has hecho, no importa a la persona que lastimaste. Dios hoy te da una segunda oportunidad para que vos cambies. Dios te da otra oportunidad para que avances, para que dejes eso malo que no te estaba dejando avanzar. Y como decía antes, el perdonar es erradicar la venganza, es dejar esos pensamientos malos, esos pensamientos que hacen querer que vos lastimes a la otra persona. Si él te hace esto, vos le haces esto y otra cosa más. ¿Y cuántas veces pasa eso, no? Que estás en discusiones, que te estás peleando. A mí muchas veces me pasa que me estoy peleando y le pido a Dios que por favor me saque ese sentimiento de mi corazón, porque puedo llegar a hacer algo malo. Y muchas veces es eso, es el pedirle a Dios. Quizás muchas veces no nos va a salir en nuestro corazón el perdonar, pero es pedirle a Dios que nos guíe, que nos muestre ese camino hacia el perdón, que nos muestre la mejor manera para poder perdonar a otra persona. Quizás muchas veces no sabemos cómo hacerlo, qué palabras decir, pero yo sé que Dios siempre nos muestra el camino. Por eso, como decía antes, qué importante es tener una comunión con Él, hablar con Él, orar. Muchas veces no nos tomamos ni 5 minutos para orar, ni cuando nos levantamos, ni cuando nos acostamos. No leemos la Biblia. Y eso hace que nosotros no tengamos palabra en nuestro corazón, que nosotros no recibamos nada. Hace que estemos vacíos, que nos falte algo en nuestra vida. Y quizás esa persona hoy no son ustedes. Pero como les decía hoy, puede ser algún hermano, puede ser algún hijo de ustedes el que está pasando por ese problema. Y así como lo pasé yo sé que también hay gente que tiene que sanarse hoy en este lugar. Y los invito hoy a que puedan aceptar en su corazón el perdón de Dios, a que puedan cambiar quizás eso malo que hicieron, quizás esa persona que dejaron olvidada, que dejaron de lado, quizás ese papá, esa mamá que te hizo algo en tu niñez, quizás ese novio, quizás ese matrimonio que tenías y lo dejaste de lado.
solamente por una sola pelea, solamente por un enojo, quizás perdiste todo. Por eso yo los invito a que se puedan poner de pie. Pueden ahí cerrar sus ojos. Les invito a que puedan aceptar el perdón de Dios, que hoy dejen esas cadenas que quizás los estaban atando. Como les decía, quizás hay alguna persona que tienen que perdonar, quizás se tienen que perdonar a ustedes mismos, para que Dios primero los perdone a ustedes. Quizás tienen que hablar con Dios y decirles que eso malo que hicieron, ese acto que cometieron, que estuvo mal, que están arrepentidos, que hoy quieren empezar de vuelta, que hoy quieren hacer las cosas bien, que hoy quieren cambiar, que quieren dejar eso de lado. Hoy está el tiempo de perdonar, hoy está el tiempo de poder cambiar, de perdonar quizás a ese hijo, a esa mamá, a ese papá que no tuvo, a ese matrimonio que quizás se está dejando de lado por una discusión, por una pelea. Hoy están a tiempo de cambiar, hoy están a tiempo de dejar eso malo que se había arraigado en su corazón. Si yo puedo cambiar, yo sé que hoy también pueden cambiar ustedes. Yo sé que hoy pueden perdonar. Los invito a que hablen con Dios, para que les muestren quién es esa persona que tienen que perdonar, qué error quizás cometieron, que dejaron de lado, que se olvidaron, pero que sigue ahí. Quizás ustedes no lo saben, pero era una persona que lastimaron mucho. Quizás no lo notan, pero esa persona está pasando por algo feo hoy en día, por algo que quizás algún acto que cometimos nosotros. Y los invito a que